Modelando el personaje Chacha de Monster Hunter 3 en Blender. Primero buscamos unas imágenes aptas para hacer las perspectivas. En este caso utilicé esta y esta. Con un poquito de modificaciones en GIMP tengo la perspectiva de atrás, la de frente y la de lado. Además tengo la del arma por aparte. Ahora en Blender las agregamos como background para cada perspectiva y podemos empezar a trabajar. Primero agregamos una esfera con Shift A. Ahora le vamos a mover con la letra G para ubicarla en el centro y la agrandamos con la letra S hasta que quede de acuerdo a la figura. Podemos presionar Z para verificarlo, ya que pone la figura algo transparente. Ahora la alineamos con el eje de la Y, presionando G y Y. Como la cabeza no es totalmente redonda, tenemos que modificarla. Para esto seleccionamos la mitad de la esfera con la tecla B y la desplazamos en el eje de las X, presionando primero G y luego X. Dejamos un poco pasada porque luego la vamos a expandir para hacer esa especie de dientes que tiene el personaje. La ajustamos con S y ahora seleccionamos esta parte y la vamos a expandir para hacer los dientes que mencionamos. Ahora seleccionaremos las caras para hacer los dientecitos. Dejaremos 3 seleccionadas y 3 en blanco. Luego de seleccionarlas vamos a utilizar Extrude para elevarlas. Extrude se obtiene presionando la tecla E. Con el clic del scroll podemos girar nuestra cámara para poder ver todos los ángulos en el mouse. Presionamos Extrude y logramos expandir estos dientecitos. Ahora con R rotaremos un poco la imagen para que quede bien centrada y de esta manera poder tener los dientecitos alineados de acuerdo a la imagen de fondo. R en el eje de la Z, o sea, presionamos R y luego la Z. Ya tenemos todo alineado y la cabeza está lista. Con tabulador regresamos al modo objeto y ahora le vamos a dar smooth para ver cómo nos va a quedar ya un poco más delicado. Ahora procedemos a hacer el sombrerito que tiene el personaje. Creamos un cilindro con Shift A, lo ubicamos en el lugar que queremos y ahora lo vamos a disminuir de tamaño con la letra S y luego la tecla X para bloquearlo. Lo ubicamos donde queremos con la letra G y ahora lo ponemos del tamaño adecuado. Ahora lo expandimos para llegar a todo el ancho del gorro y volvemos a recortarle el alto. Luego de esto seleccionamos la cara de arriba con la tecla B. Pero antes vamos a alinearlo con respecto a la Y. Ahora que está alineado, ya podemos hacerlo más pequeño. Con la letra B seleccionamos la cara de arriba y luego con la letra S hacemos más pequeño esto.
pero antes vamos a hacer el extrude para poder hacer un pequeño cilindro arriba. Ya que tenemos extrude, simple y sencillamente seleccionamos la parte de en medio para hacerla más pequeña. Luego de hacer pequeña esta, procedemos a la parte superior. De la misma forma, presionando B para seleccionar la cara y luego con F y bloqueándolo con la tecla X para que solo se nos haga pequeño en el eje de las X. Y de esta manera ya tenemos el gorro listo. Es turno de hacer la hojita. Para eso agregamos un plano y le vamos a eliminar un vértice. Seleccionamos el vértice con clic derecho y con la letra X eliminamos el vértice. Esto nos servirá para poder dibujar con varios puntos. Entramos a modo edición con tabulador, seleccionamos el vértice y lo eliminamos. Ahora seleccionamos el vértice restante y lo movemos con G. Y ahora con E vamos a empezar a hacer extrude a los vértices y le vamos a estar dando forma a la hojita. Vamos a hacerlo solo por la mitad porque luego utilizaremos un mirror para la otra parte. Simplemente presionaré y seguir la forma de la hoja lo más precisamente posible. No hay problema si nos queda un poco cuadrado porque luego Blender nos da la opción de Smooth para poner más redondeadas las cosas. Pero mientras más preciso sea en este momento, mejor va a quedar. Nos podemos dar cuenta que en la perspectiva de al lado la hoja está corrida, luego la pondremos en su lugar. Por eso es importante tener varias perspectivas a la vista. Ahora que ya lo tenemos todo, vamos a decirle a Blender de que nos lo ponga un poco más redondo. Agregamos una cara con F, seleccionamos todo, con la letra A seleccionamos toda la imagen que estamos editando, le damos W y ahí está la opción de Smooth. Como vemos nos queda un poco más redonda, solo nos tocaría componer un poquito las esquinitas que quedaron mal. Y con esto ya tenemos la mitad de la hoja. Ahora solo necesitamos darle un poco de grosor para el eje de las Y y luego duplicarla con la opción Mirror, que es lo que haremos a continuación. Ahora agregamos Mirror, yendo a la opción de agregar modificador, seleccionamos Mirror y nos aparecerá la imagen. Como vemos quedó un poco a un lado, simple y sencillamente entramos a modo edición, seleccionamos todo y movemos sobre el eje de las X y calculamos que nos quede junto. Cuando ya esté hecho esto, regresamos a modo objeto, movemos en el eje de las X para alinear la hojita y con esto ya tenemos la hoja hecha. Solo basta darle un poquito de grosor en el eje de la Y, seleccionamos la hoja, presionamos S para modificar el tamaño y luego la Y, y con eso queda, le damos un poquito de grosor.
con eso estaríamos terminando la cabeza del personaje. Ahora vamos para el dorso. Agregamos un plano, le eliminamos un vértice como hicimos con la hoja y vamos a empezar a moldearlo, solo que en este caso utilizaremos la técnica de spin, como veremos a continuación. Primero ubicamos la imagen a la mitad y empezamos a moldear el cuerpo como se hizo con la hoja, simple y sencillamente G para alinear el primer vértice y luego con extrude se irán moldeando lo que a nuestro criterio es el cuerpo del personaje. De igual manera puede quedar algo cuadrado y luego utilizaremos la opción Smooth. En este caso, al igual que en la hoja, necesitamos solo la mitad moldeada, de lo demás se encargarán las opciones de Blender. Ahora que ya lo tenemos, lo unimos. Con la letra F podemos crear una cara de todos los vértices que tengamos seleccionados. Le damos Smooth, aunque queda un poco mal. Entonces podemos presionar Control Z para deshacer y Control Shift Z para rehacer. Y agregamos la cara con la letra F y ahora le damos Smooth. Aunque lo modificó un poco, podemos seleccionar un vértice, presionar G y remoldear. Nos ayuda a dejar redondo lo que dejamos cuadrado al inicio. Ahora que ya moldeamos de nuevo nuestra figura, vamos a proceder a rotarla. Para la rotación tenemos que seguir dos pasos primordiales. El primero es situar nuestro eje de rotación en el centro de la figura. Luego nos ponemos en la perspectiva superior. Tenemos que ser muy precisos para esto, porque si no nos quedarán agujeros. Ahora que lo tenemos bien seleccionado, vamos a la perspectiva superior con la tecla numeral 7, entramos a las opciones de nuestra figura y seleccionamos Spin. Le decimos que queremos que haga un spin de 360 grados y que use 14 pasos. Como vemos, ahora nuestra figura está hecha y ya tenemos el cuerpo del personaje. Ahora es turno de crear el cinchito que tiene el personaje. Agregamos un anillo, lo expandimos un poco y luego trataremos de doblarlo unos cuantos grados para que tome la forma de la imagen. Primero lo expandimos con la letra S, estamos en modo objeto y así nos ahorramos el estar seleccionando caras cuando simple y sencillamente solo queremos aumentar o disminuir el tamaño de algo. Ya teniendo el anillo del tamaño que queremos de largo, ahora procedemos a hacerlo más angosto, más pequeño sería. Ya teniendo el tamaño deseado, vamos a entrar a modo edición con tabulador y vamos a seleccionar la mitad del cilindro. Eso lo hacemos en esta otra perspectiva con la tecla B como siempre.
tratando de seleccionar exactamente un poco menos de la mitad del cilindro, y luego con la letra R vamos a rotarlo hasta una ubicación que a nuestro criterio sea la más adecuada para la imagen. Recordemos que este personaje no tiene perspectivas hechas de fábrica, sino que nosotros las hicimos, por lo cual tenemos un poco de libertad para tomarnos la imaginación y buscarle las formas más adecuadas. Rotamos nuestra figura, no nos preocupemos porque se vea malo del centro, y hay que subirla, nos damos cuenta de que queda bien. En este caso, más adelante eliminaremos la otra parte del cilindro y simple y sencillamente volveremos a utilizar mirror para que nos quede exactamente igual que lo que ya hicimos. Es una manera más segura de tener una imagen más ideal. Seleccionamos los últimos vértices, los eliminamos y vamos a proceder a cerrar esta imagen. Seleccionamos los vértices de las orillas en ambas partes. Recordemos que con el clic del scroll podemos cambiar la perspectiva de nuestra figura. Ya que tenemos seleccionadas únicamente las orillas, presionamos Alt M y utilizamos la opción Collapse. Con esto cerraremos la figura. Ahora simple y sencillamente con ese vamos a meter un poquito de vértice para que quede plano, y con esto ya tenemos la mitad del cincho. Ahora simplemente en modo objeto le agregamos el modificador de mirror y vemos de que ya está. No tuvimos que moverlo por el hecho de que Blender entendió que queríamos exactamente en ese lugar nuestro mirror. Y con esto ya tenemos hecho el cincho del personaje. Lo movemos un poquito para que quede acorde y le cambiamos tamaño si así lo deseamos, hasta que estemos conformes con él. Creo que ahí está bien. Verificamos que la figura esté cerrada y ahora le ponemos un tamaño adecuado a las demás partes de nuestro personaje. Las figuras generalmente las ocultamos seleccionándolas en modo objeto con la H, y para desocultarlas presionamos Alt H. Ahora que tenemos el cuerpo nos damos cuenta que el cinchito quedó un poco pasado, entonces en modo objeto les modificamos el tamaño tanto al cuerpo como al cincho para que queden de una manera adecuada. Vemos que si expandimos un poco el cuerpo queda muy bien el cincho del personaje. Ahora vamos a proceder a hacer el taparrabos que tiene el personaje. Seleccionamos los vértices de nuestro cuerpo y presionamos la E para extrude y expandimos un poco ese pedazo. Esto nos servirá para hacer el taparrabos. Ahora simplemente seleccionamos las orillas y las vamos a ir bajando de una manera un poco aleatoria. Solo nos cercioraremos de que en las esquinas donde van las piernas quede triangular para que la imagen tenga un poco de sentido. Ahora simplemente vamos seleccionando las orillas y vamos bajando
y subiendo de acuerdo a nuestro criterio. Para bajar y subir simple y sencillamente seleccionamos el vértice y presionamos la letra C, y con esto la vamos a estar moviendo. Podemos utilizar los bloqueadores de eje X, Y o Z si así lo deseamos. En este caso lo vamos a hacer al tanteo para que quede un poco aleatorio. Como siempre nos tenemos que basar un poco en la imagen de fondo, más que nada para los tamaños. Recordemos hacerlo tanto del lado de frente como del lado de atrás. Con esto ya tenemos el taparrabos del personaje. Recordemos que para seleccionar un vértice simple y sencillamente es el clic derecho del mouse. Regresamos a modo objeto y verificamos que todo haya quedado bien. Desocultamos las partes que tenemos, nos damos cuenta que nuestro personaje ya está tomando forma. Ahora vamos a duplicar un poco el cincho, porque en realidad el personaje no tiene mucha forma, sino que es más bien un lazo. Entonces si seleccionamos toda la figura y presionamos extrude, esto no lo duplica. Ya luego con los modificadores podremos darle una apariencia de cinchito en forma de lazo. Ya tenemos varias piezas de nuestra figura. Podemos corroborar de que están bien alineadas con nuestras imágenes de fondo. El personaje originalmente tiene lo que nosotros aquí en Guatemala llamamos un tecomate, que no son más que dos esferas unidas por un anillo, lo cual por fines de estética la vamos a agregar. Simple y sencillamente agregamos una esfera, luego agregamos otra sin salir del modo edición para que formen parte de la misma figura. En el modo edición no se pueden agregar tantas cosas, pero sí se puede agregar otra esfera, otro cubo u otro o un cilindro. Entonces agregamos la segunda esfera, nos damos cuenta que todavía estamos en modo edición, por lo cual tenemos que terminar y estar seguros de que lo que dejemos de seleccionar ya esté en su lugar adecuado, porque si no será muy difícil volver a seleccionarlo de una buena forma. Ahora agregamos un anillo para unir al tecomate, lo rotamos con R y de esta manera ya tenemos nuestro tecomate. Solo es de ubicar bien el anillo, con G lo podemos mover y con R rotarlo. Nos damos cuenta que no está muy alineado, por lo cual vamos a ayudarnos de las otras perspectivas para ver si queda bien. Cuando nos quede bien podemos entrar a modo objeto. Bueno, como nos damos cuenta, con otra perspectiva podemos ver efectivamente que estaba muy mal alineado el anillo. Recordemos que con el clic del scroll podemos cambiar perspectivas, o con los numerales 1 para el frente, el numeral 3 para los lados y el numeral 7 para la vista superior. Si presionamos control 1 veremos por atrás
control 3 veremos el lado izquierdo y control 7 la vista desde abajo. Ya tenemos el tecomate similar al de Gara, y ahora procedemos a ubicarlo en la espalda del personaje. Este tecomate en la edición de la imagen yo la borré para fines prácticos, pero el objeto es parte del personaje, por lo cual tendríamos que haberlo puesto, y es lo que estamos haciendo. Lo bueno de haber utilizado las tres figuras en modo edición es de que en modo objeto podemos moverla completamente y no tenemos que estarnos preocupando de mover una por una. Utilizamos la perspectiva de arriba para ubicar el tecomate, lo agrandamos un poquito de ser necesario, lo giramos y ya está listo. Ya tenemos una pieza más de nuestro personaje. Ahora procederemos a crear los pies de Chacha. La técnica que utilizaremos será la de tener un cilindro como base, darle varios studs y luego duplicarlo con mirror. Así que agregamos un cilindro con Shift A, lo ponemos del tamaño de la pierna que la imagen de fondo nos proporciona como guía, y ahora le daremos zoom. Para dar zoom simple y sencillamente utilizamos el scroll de nuestro mouse. Si presionamos Shift y el clic del scroll podemos mover la forma en que vemos. Entonces de esta manera podemos mover la cámara y enfocarnos bien en el punto que queremos modificar. Ya teniendo el cilindro en el lugar que queremos, seleccionamos la cara superior con B, cerciorándonos que también se seleccione en el lado opuesto, y hacemos varios extrude. Ahora que ya tenemos unos arriba, simple y sencillamente le vamos a rotar para que la pierna case exactamente en el cuerpo de nuestro personaje. Simple y sencillamente estamos rotando la cara superior del cilindro, por lo cual vemos de que solo ella se está modificando. Hacemos un extrude más para que quede mejor. Y de esta manera, repitiendo el proceso hasta que estemos conformes, vamos a tener lista nuestra pierna. Ya que hicimos los extrudes necesarios y las rotaciones de esa cara, tenemos la piernita lista. Es hora del pie. Para el pie nos damos cuenta que la imagen no nos proporciona mucha ayuda, así que tenemos que darle uso un poco a nuestra imaginación, además de algunos videos del personaje en internet que se pueden encontrar viendo videos del juego Monster Hunter 3. Para crearle el pie, lo que vamos a hacer primero va a ser extruir un poco la cara superior de este cilindro. Luego la vamos a disminuir para que haga la función de tobillo, y con una esfera vamos a agregarle el pie. Luego le agregamos unos dedos, como veremos a continuación. Primero el extrude. Lo cerramos un poco para disminuir una cara o cualquier parte o cualquier selección de nuestras figuras. Siempre es la tecla S y la tecla G es para
moverla. Ya tenemos la especie de rodilla de nuestro personaje, perdón, la especie de tobillo. Ahora agregamos una esfera sin salirnos de el modo edición para que ambos formen parte de una sola figura. La disminuimos del tamaño que necesitamos, nos guiamos de los demás vértices y las demás vistas para ponerlo en la ubicación deseada. Regresamos a modo objeto para verificar. Nos damos cuenta que quedó muy bien. Ahora, para agregar de los dedos a nuestro personaje, los dedos del pie, simple y sencillamente haremos esto. Primero vemos que nos molestan mucho las imágenes que están por abajo, así que en modo objeto las vamos a ir seleccionando y presionando la H para ocultarlas. Bueno, para crear los dedos del pie vamos a seleccionar una parte de la esfera y la vamos a eliminar. Siempre solo eliminaremos los vértices o las caras. Si eliminamos las caras, nos quedan los vértices libres. Si eliminamos los vértices, nos queda el ras, la imagen. Ahora seleccionamos la parte que nos quedó abierta y la cerramos, seleccionando todos los vértices, y con Alt M la colapsamos. Nos damos cuenta de que ahora la imagen, en vez de tener vértices para la selección, tiene las caras. Eso es porque estamos utilizando el modo de selección de caras. Existe modo de selección de caras, de vértices y de líneas. Entramos al modo de vértices para seleccionar el central y subimos un poquito este colapse para que quede plano el pie. Ahora escondemos estas imágenes que nos están lastimando un poco, limitando la edición. Seleccionamos un pedazo del pie de nuestra esfera que cortamos, le damos extrudo un poco para los dedos. Ahorita no tiene forma, pero con lo que haremos adelante lo cobrará. Decidiremos de hacer extrude en el eje que necesitamos, en este caso la Y. Ahora giramos nuestra cámara y vamos a hundir con G algunas caras para que se hagan pies. Seleccionamos una cara, con la letra G vamos a empezar a hundirlas. Ahora que la seleccionamos, solo decidiremos de seleccionar las caras que son. Que tienen que ser las que están en las, por así decirlo, uñas. Ahora sí, con G hundimos y vemos que nos están saliendo una especie de deditos. Lo hacemos de este lado también. Ya tenemos el pie de nuestro personaje. Verificamos que nos guste cómo quedó y listo. En modo objeto nos damos cuenta que quedó muy bien y ahora simple y sencillamente lo duplicamos con espejo. Como vemos, en esta ocasión Blender no nos ha ido para el espejo, así que tendremos que recurrir a lo que hicimos antes con la hoja. Entrar a modo edición, moverlo en las X, regresar a modo objeto para mover toda la figura y si es necesario regresar a modo edición
y mover en las X solo la pieza que está siendo reflejada. Solo para recalcar, en modo objeto movemos ambas piernas sin que se modifique la posición relativa entre ellas, y en modo edición solo se moverá una pierna y entonces la otra se modificará relativamente a la posición de esta. Ahora que ya las tenemos bien ubicadas, entramos a la perspectiva frontal con la tecla 1 del teclado numérico, las alineamos y con esto ya tenemos las piernas de nuestro personaje en el lugar adecuado. Es hora del brazo. Para el brazo haremos lo mismo, agregar un cilindro y darle extrudo para moldearlo. Durante este proceso nos vamos a dar cuenta que la imagen que creé de fondo, al ser la unión de dos imágenes diferentes, dio como consecuencia unos brazos muy largos, por lo cual no se utilizará tanto la imagen de fondo como base para crear los brazos, sino que se harán un poco más cortos. Hacemos el mismo proceso o muy similar al que se creó en la pierna: extruir un cilindro, mover las caras de las orillas para que todo quede bien. Aquí nos damos cuenta que el brazo que habíamos pensado o que habíamos hecho con la unión de varias figuras quedó demasiado grande en relación a nuestro personaje, por lo cual serán más cortos. Ya que extruimos varias veces nuestro brazo, vamos a proceder a hacer la muñeca. Simple y sencillamente seleccionamos una esquina del cilindro y con ese vamos a redimensionarla. Si nos da problema para redimensionar en esa perspectiva, podemos ir a esta de lado. Nos damos cuenta que aquí es mucho más fácil. Ahora vamos a seleccionar estos vértices y vamos a ensancharlos un poco para que la figura no sea tan plana. Entonces pondremos más gruesa una parte del brazo y más delgadas otras, y así le damos una noción más de un brazo real. Tampoco tiene que ser muy exagerado porque si no deformaría el brazo. Nos damos cuenta que como ahorita tenemos dos partes seleccionadas, ambas se expandían. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que se está seleccionando. Cerramos la parte que no se verá del bracito y ya tenemos listo el brazo. Ahora solo nos falta la mano del personaje. Seguimos moldeando el brazo hasta que estemos conformes. Luego de esto procederemos a hacer la muñeca y la mano del personaje. Como nos habíamos percatado que la mano
del dibujo base era demasiado larga para nuestro personaje. Se ha optado por hacerla más pequeña. Seleccionamos la cara, la última cara del cilindro, y primero vamos a generar la muñeca y luego la mano. Aquí es donde nos damos cuenta que algunas perspectivas nos ayudan mucho para la selección. En este caso, como tenemos selección por caras, simple y sencillamente damos clic en esta perspectiva y se nos hará mucho más fácil la selección. Damos dos extrude, uno para la muñeca y otro para la mano. Ahora expandimos el tamaño de lo que será la mano, pero lo hacemos con la letra G. En sí lo que estamos haciendo es mover esa selección, pero como esa selección está atada a la figura, lo que va a pasar es de que se va a alargar. Es diferente a extrude, ya que extrude crea una especie de capa, una división, y utilizar la G solo nos agranda la figura que tenemos seleccionada. Ahora pasemos a hacer los dedos de nuestro personaje. Para la creación de los dedos, ya que son tres, elegiremos tres caras y las alargaremos. Luego la cara en medio la alargaremos un poco más y quedará un poco redondo los deditos, con mejor forma. Entonces seleccionamos siempre tres caras y las alargamos con la letra G. Como habíamos comentado, es un poco diferente a hacer extrude. Aunque también podríamos hacer extrude. En estos casos la diferencia es nula porque estamos en la última parte de esta edición. Si se quisiera agregar más a estos dedos, entonces lo recomendable sería utilizar extrude. Ya tenemos los tres dedos de la mano listos. Ahora simplemente volvemos a hacer el procedimiento de mirror para ponerle la otra mano al personaje. Pero antes vamos a alargar este dedito, como habíamos comentado, para que quede un poco más estético. Y hacemos lo mismo con los otros dos. Y está lista la mano de nuestro personaje. Está la mano, le
hacemos el mirror. Y ahora que tenemos todas las piezas, podemos hacerle smooth a todas ellas y veremos que la imagen quedará mucho más delicada y bonita. En modo objeto seleccionamos cada pieza y le damos smooth. Vemos que la imagen quedó muy bonita. Ya tenemos todo nuestro personaje modelado. Es hora de ir por el arma. Ya puesta el arma en nuestro background, para crear su mango, simple y sencillamente ponemos un cilindro, lo rotamos de la manera que deseamos, y dado que la naturaleza de este mango es que sea poco uniforme, tendremos que hacer varios extrudos e irlo modelando poco a poco, con un poco de paciencia. Hacemos extrudos diferentes en diferentes posiciones. Luego seleccionaremos todos los vértices, les disminuiremos tamaño a unos, les aumentaremos a otros, colapsaremos la punta y tendremos nuestro mango del arma modelado. Es un proceso largo, pero vale la pena verificarlo para ver todas las bondades que Blender otorga.
Muy bien, luego de todo el modelado, hacemos extrude en esta parte y disminuimos la última cara para hacer la forma puntiaguda del mango del personaje. Como vemos, aunque en todo el proceso esta arma estaba con un ángulo, no tuvimos ningún problema para hacer los resize y movimientos y extrude de la misma. Con la opción de colapsar, al seleccionar todos los vértices, presionar control M, nos quedó muy bien eh, esta punta. Ahora solo terminamos de modelar el mango y vemos que ya está. Con mucho zoom parece un cono de lado, pero al tenerlo en la vista normal nos damos cuenta que quedó muy bien modelado. Damos unos toques finales y luego pasaremos a la parte superior del arma. Aquí en la parte superior rotamos la última cara para que en la futura pieza que le agreguemos al arma queden bien casadas. Y con esto ya tenemos el mango del arma de nuestro personaje. Para la parte superior utilizaremos un cilindro. Es un poco complicada la forma de esto, pero no imposible. Primero agarraremos el cilindro y
recortaremos varios de sus vértices para que nos quede una especie de rebanada de pie, como una pieza de pastel. Solo esconderemos el mango del arma para que no nos moleste en nuestro modelado. Entonces, en modo edición del cilindro, seleccionamos los vértices, en este caso los vértices que queremos eliminar. Es casi todo, solo dejamos el vértice de hasta arriba y tendremos esa especie de rebanada de pastel que es el arma de Chacha. Ahora que ya tenemos este pedazo, simple y sencillamente vamos a hacer extrude a las piezas, las iremos poniendo la forma del arma. Ubicamos bien el vértice, recordemos de que en este momento está flotando, pero luego lo vamos a unir, así que no lo perdamos de vista. Seleccionamos las esquinas de lo que nos quedó y empezamos a hacer extrude en dirección al vértice que dejamos en la eliminación anterior. Y con esto tendremos la forma básica de la parte inferior que corresponde al arma de nuestro personaje. El vértice que habíamos dejado ahora ya lo podemos eliminar porque solo nos está sirviendo para una referencia. Ya tenemos la forma básica de la parte inferior del arma. Ahora simple y sencillamente le haremos unos extrude y al final le colapsaremos todos los vértices para que vayan a una punta. Ahora que lo colapsamos, elegimos ese vértice y lo movemos con G para que sea la punta de nuestra arma. Y con esto tenemos un pedazo de esta arma que es un poco complicada. Ahora lo que haremos es agregar una esfera. Bueno, antes haremos un extrude para alargar un poquito esto, pero luego agregaremos una esfera y la cortaremos para que sea la unión entre este pico y el pico superior que aún no hemos hecho. Nos percatamos de cerrar esta figura y ahora agregamos el cilindro.
recortamos las piezas y colapsamos al centro. Nos damos cuenta que quedarán dos pie que efectivamente casarán con nuestra pieza. De esta manera ya tenemos la parte inferior. Para la parte superior, además de un poco de imaginación, lo que necesitamos es seleccionar todos los vértices de este pedazo que quedó y el centro de la esfera. Y ahora le daremos un pequeño extrude, luego le damos otro extrude y vemos que la figura va cobrando forma. Ahora simple y sencillamente hacemos cuadrado lo que antes era redondo, seleccionando cada vértice y alargándolo con la letra G o con las líneas que nos proporciona la interfaz de Blender. Esto nos servirá para poder colapsar de una mejor manera adelante esta pieza, que es la superior del arma. Ya que tenemos algo plano esto, podemos seguir haciendo extrude solo que ahora cada vez que hagamos el extrude iremos ubicándonos un poco para abajo a modo de coincidir con la figura original. Simple y sencillamente hacemos extrude, hacemos un poco pequeña la orilla y luego la movemos. Es un proceso complicado, pero es una buena forma de poder conseguir la figura que deseábamos. Siempre hacemos más pequeña la figura, como nos damos cuenta de que aún no la hemos cerrado, y esto es por el hecho de que más adelante tenemos que colapsarla al centro y hacerle la especie de punta. Entonces seguimos con el proceso de hacer extrude, hacerla un poco pequeña y moverla para abajo, siempre teniendo cuidado de seguir con el eje adecuado. Ahora agarramos este último pedazo y lo colapsamos. Ya que lo colapsamos, bueno, alarguémoslo un poquito más y ahora sí colapsémoslo. Le damos la forma de punta y aunque en este momento se ve feo, simple y sencillamente vamos a seleccionar los vértices y los vamos a mover con G para que nos queden como queremos. Y de esta manera ya tendremos lo que es la parte más difícil del arma.
damos cuenta que podemos ir moldeándolo un poquito más redondo solo con seleccionar un vértice y presionar G. Ahora giramos nuestra arma porque le estamos moldeando al revés de la forma que tenía nuestro palo. Al haberla girado, desocultamos la otra pieza del arma y las juntamos, haciendo uso de todas las perspectivas. Ahora le agregaremos las dos hojitas al arma utilizando la técnica del plano, luego eliminarle un vértice. Ahora en la vista que más se nos haga fácil, dibujamos la pequeña hojita. Es una hoja muy simple. En esta vista nos queda muy bien. Y empezamos a moldear la hoja. Luego de haberla moldeado, la vamos a duplicar y le daremos un poquito de grosor. Es muy similar a lo que hicimos con la hoja del sombrero del personaje. La seleccionamos toda y la rotamos porque, como recordamos, como podemos ver abajo, son dos hojas las que están un poco como 45 grados. Entonces ya tenemos nuestra primera hoja. Ahora venimos, le agregamos el modificador de mirror y tendremos la segunda hoja. Ya luego solo la posicionamos como deseamos y están listas las hojas del arma. Ahora solo vamos a agregar los ojos de nuestro personaje, que aunque originalmente están simple y sencillamente dibujados a su cara, nosotros los vamos a hacer salidos. Simplemente empezamos a dibujar vértices, los vamos extruyendo, le damos extrude poco a poco, luego regresamos y seleccionamos cada vértice con el clic derecho y con G los vamos moldeando de acuerdo a la imagen que tenemos de referencia. Seguimos con el mismo proceso hasta terminar la figura tan peculiar de los ojos de este personaje, y luego simple y sencillamente le daremos un poco de grosor a estos ojos, los ubicaremos en su posición y tendremos los ojos
eh, como figura independiente, ya que es una figura un poco redonda. Tenemos que ir moldeando lo más preciso posible para que nos quede de la mejor manera, y es repitiendo el mismo proceso. Extruda a la última parte, y de ahí con seleccionar el vértice y G vamos moldeando. Otra forma de hacerlo sería solo presionando control y el clic y llevando los vértices. Entonces solo vamos a manejar, a moldear los vértices. También le podríamos hacer extruda al último vértice. Moldeamos el área que vamos a dibujar. Creo que es una manera más fácil. Y al final seleccionamos todo y presionamos la F para crear una cara entre todos los vértices. Podemos ir creando caras individuales como estamos viendo en este momento. Ahora vamos a seleccionar todo y le decimos a Blender que nos haga smooth en lo que habíamos modelado, y vemos que ahora la figura queda más redondita. Le damos los últimos retoques si no estamos conformes y los ojos estarán listos. Bueno, un ojo, luego le daremos un poco de grosor y lo replicaremos con mirror.
Para darle grosor la seleccionamos todo. En la otra perspectiva presionamos S, luego Y para bloquearlo y le damos un poco de grosor a los ojos y quedan como estamos viendo en este momento. Ahora simplemente lo acoplamos al lugar necesario de la cabeza y tenemos todo hecho. En este caso, como los ojos están viendo al mismo lado, en vez de mirror lo que vamos a hacer es un stroke. Deseleccionamos todo, presionamos la E, ahora le damos smooth a la parte que nos falta y con esto tenemos terminado nuestro personaje. Solamente de agregarle la pequeña boca con un cilindrito y nuestro personaje está terminado.